Always trust. We ask the question, What is needed in the world? is that going to be? Venezuelan populist President Nicolasa Madura is sworn in for a second consecutive term, following elections deemed fraudulent by his opponents and much of the international community. Under his presidency, the country with the world's largest oil reserves has plunged into acute poverty. Hunger is widespread. Hospitals are crumbling. The most basic medicine is impossible to find, and children are dying from malnutrition and preventable diseases. This year, inflation is expected to surpass 3 million% at the current rate. Millions of desperate Venezuelans flee to neighboring countries, unleashing the biggest migration crisis in Latin America. With the crucial support of the military, Maduro refuses to declare a humanitarian emergency or recognize the authority of the opposition-controlled legislature, the only institution he doesn't control. The crisis is about to reach a tipping point. On January 21st, nearly 30 sergeants call on Venezuelans to rebel against whom they call a dictator, unleashing a new wave of anti-government protests and repression. It sets in motion a plan devised by opposition leaders at home and in exile, with the tacit support of the United States, Canada, and 14 major Latin American countries. 2 days later, Juan Guaido takes Venezuela and the world by surprise. The until now barely known president of the opposition-controlled National Assembly declares himself interim president. The justification is that Maduro is not a legitimate leader, but a usurper and a dictator. One country after the other recognizes the 35-year-old engineer as president, as hundreds of thousands of Venezuelans take to the streets again to show their support. Now we have a new leader, Juan Guaido, in Venezuela, who has promised to bring elections and constitutional order back to Venezuela and security back to the region. We cannot delay this critical conversation, which has the world's attention. For the sake of Venezuela and the region, we must support the Venezuelan people and do so right now. President Maduro denounces a coup d'etat instigated by the United States, which says it won't rule out military options to oust Maduro if necessary. But Maduro has powerful allies too, Russia and China, who are warning the US to stay out of Venezuela. More importantly, he maintains the loyalty of the military, crucial to his permanence in power. Venezuela now has two men claiming to be their leader, one who holds power and controls the guns, and another who is recognized by much of the world and who believes he has the support of the majority of his people. The power struggle is intensifying as Guaido and hundreds of thousands of his supporters appeal to the armed forces to desert Maduro. But he remains firm that he will not step down or hold new internationally supervised elections. This as Washington tightens the noose, imposing brutal economic sanctions on the impoverished nation, meant to hasten the president's downfall. It was the luck of the draw that put Guaido where he is today. In January, it was his conservative Popular Will Party's turn to name the president of the National Assembly. And with many of the party's better-known deputies in exile or prison, the junior parliamentarian was chosen for the job. Al Jazeera sat down with opposition leader Juan Guaido to hear how he believes this unfolding confrontation will play out. Juan Guaido, thank you for talking to Al Jazeera. Let me start by asking you, how much more economic pressure against the Maduro administration can you ask for without hurting ordinary Venezuelans who are already suffering? Mira, varios elementos con eso. Lo primero es que nosotros solicitamos la protección de activos de Venezuela, no solamente en los Estados Unidos, sino también ahorita en una segunda etapa lo veremos en Europa. ¿Por qué hicimos esto? Y sopesamos muy bien tanto las consecuencias como la situación de PDVSA, ¿cierto? ¿Qué pasa con los acreedores de PDVSA? ¿Qué pasa con el potencial de explotación del país? Pero también sopesamos que lo más grave para Venezuela es que Maduro se mantenga usurpando funciones. Un Maduro que produjo 2 millones % de inflación en un año,
que contrajo el PIB de un país en 53 puntos, teniendo las reservas petroleras más grandes del mundo. Así que lo más importante para Venezuela es lograr el cese de la usurpación a través de toda la presión posible, social, como nos hemos movilizado en las calles, no solamente por cierto de Venezuela, sino del mundo entero, donde hay un venezolano que todavía lleve tatuado en su corazón al país. ¿Y por qué digo esto adicionalmente? Porque utilizaron PDVSA para robarse el dinero, endeudaron a la empresa por encima de 180.000 millones de dólares, los cuales el mismo tesorero de la nación declaró ser culpable por haber recibido 1.200 millones de dólares en soborno. Para los que los escuchan o nos van a ver, tengan una perspectiva de esto. Odebrecht, la empresa constructora que tiene operaciones en el mundo y muy intensamente en América Latina, destapó el caso de corrupción más grande de Latinoamérica. Odebrecht entregó apenas, y digo apenas, comparado con PDVSA, 938 millones de dólares en 12 países. Un funcionario venezolano recibió 1.200 millones de dólares producto de soborno. Quebraron PDVSA, estamos protegiendo esos activos y las consecuencias ya las estamos pagando los venezolanos. Al producir 3.300.000 migrantes, al haber niños muriendo de hambre, al tener que utilizar la fuerza bruta, un régimen asesinando jóvenes 70 en apenas 10 días, la mitad de lo que se produjeron en el 2017 en 4 meses de protesta. Hay un régimen desesperado que no tiene respuesta al problema de la gente, así que no hay tal cosa como unas sanciones, hay la protección de activos solicitada por el Parlamento y por mi presidencia encargada. But how long can people who are already suffering resist that? No pueden esperar. Aquí el cambio en Venezuela y los días que sigue Maduro usurpando el poder se cuentan en vidas humanas. O que migran y caminan miles de kilómetros desde Venezuela hasta Ecuador, Perú, algún otro país buscando oportunidades, o simplemente en la JM en Los Ríos, un hospital infantil donde niños mueren de hambre. ¿Por qué digo esto? Esto es muy importante. Ya eso está sucediendo en Venezuela y esto es responsabilidad absoluta de Nicolás Maduro y el régimen por haberse robado el dinero de Venezuela. Lo que estamos haciendo nosotros es para que cese esa usurpación y por eso en paralelo hemos solicitado el ingreso de ayuda humanitaria, donde las Fuerzas Armadas van a tener un papel preponderante. Van a tener en las manos, en los próximos días en Venezuela, la posibilidad de que ingrese, por ejemplo, para atender 5 hospitales rápidamente durante un mes o seguir dejando morir a pacientes o de hambre o por falta de insumos básicos, como por ejemplo los enfermos renales en Venezuela. Así que, como hemos sopesado muy seriamente el impacto, también entendemos que hay que ayudar con la emergencia humanitaria. Who would distribute that aid? Hoy está secuestrada la burocracia, secuestrada por Maduro, quien usurpa funciones, así que estamos utilizando redes existentes de ONGs, fundaciones, la Iglesia Católica, entre otros, y una red de voluntarios que vamos a estar convocando y armando en los próximos días para poder distribuir. Esto también hay que decirlo responsablemente, va a ser por etapas. La primera etapa está destinada a la población más vulnerable, niños de 0 a 3 años con desnutrición severa, crónica o muy avanzada, y a pacientes o crónicos o con enfermedades terminales que deben ser atendidos de inmediato. Do you expect the military who supports President Maduro to allow that to happen? Yo espero que los militares, patriotas, soberanos, que respetan a la Constitución, le quiten el soporte, sí, a Maduro y se lo den al pueblo de Venezuela que necesita ese alimento y que necesita esa comida. Russia, Uruguay, and Mexico are offering to mediate in this conflict, and the European Union, for example, is proposing a 90-day period to bring both sides together in order to reach a peaceful settlement to this confrontation. Why is that unacceptable to you? Bueno, aquí no hay dos partes en conflicto. Aquí hay todo un país que quiere cambio y un pequeño grupo, muy pequeño por cierto, que se sostiene sobre las armas secuestradas de la República y amenazas constantes a esas mismas Fuerzas Armadas que lo sostienen y a la ciudadanía que masacra en estos momentos en el pueblo de Venezuela. Yo entiendo la buena intención, la muy buena intención del gobierno de México y Uruguay, y entiendo la especie de ultimátum que le da la Unión Europea. Si vamos al fondo de lo que declaró Mogherini, de donde usted extrae esa declaración, vemos muy claramente que va muy alineado a lo que hemos nosotros determinado: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, porque no hablan de un periodo para ver qué pasa, no. Habla de que debe haber una elección libre en Venezuela, y eso creo que es muy importante porque va también
muy alineado con lo que ha sido la exigencia, la petición de una unidad, de una oposición que cada vez crece más, que ya no solamente es oposición, ahora es una mayoría que incorpora el chavismo disidente, que incorpora a factores de la sociedad, a los partidos políticos, al Parlamento, enfocados en un único objetivo, que es que cese esta dictadura. So you see absolutely no possibility of negotiations with Nicolasa Maduro to reach an agreement to bring about what you say you want, which is new elections and a transition to a democratic government? En los últimos 5 años ha habido 3 procesos de negociación en Venezuela. 3. El más reciente, 2017, que el jefe de nuestra delegación en ese momento fue Julio Borges, quien era presidente del Parlamento en ese momento. Hoy Julio Borges está en el exilio, está desterrado, luego de haber negociado, y lo persiguió este régimen. Su más cercano colaborador, que estuvo en una reunión con él en Nueva York en la ONU, fue asesinado por la policía de inteligencia del régimen, Fernando Albán, llegando de Nueva York, por cierto, de la ONU, y lo secuestraron del aeropuerto de Maiquetía y lo lanzaron por el piso 11 luego de haber sido brutalmente torturado. Entonces, cuando se habla de negociación, la oposición ha estado dispuesta. Nosotros hemos intentado todos los mecanismos, hemos votado, hemos no votado y también hemos logrado objetivos, hemos protestado y nos han matado, hemos hecho huelgas de hambre, hemos negociado, hemos dialogado y un elemento adicional con esto es que el espacio natural de diálogo, de negociación de cualquier país es el Parlamento, donde el PSUV tiene un espacio y ellos se retiraron voluntariamente, ahí siguen sus espacios. Si se dan una muestra real de querer una apertura, volverían, por ejemplo, al Parlamento. Por cierto, que ya hay 3 o 4 chavistas que ya se incorporaron. Es decir, no en respaldo a Juan Guaidó, en respaldo a la Constitución. En definitiva, nosotros estamos pidiendo a las Fuerzas Armadas, a todos los factores políticos del país que se pongan del lado de la Constitución. No hubo elección en el 2018 en Venezuela. Por eso estamos en este periodo muy oscuro para el venezolano, pero de mucha esperanza y de mucha luz que vamos a lograr nosotros el cambio muy pronto en nuestro país. But isn't there an enormous risk that if you don't try to negotiate, there could be a bloodbath here? En una crisis típica en el mundo hay opciones, ¿no? Entonces siempre la extrema es la clásica que amenaza, por cierto, porque es una amenaza velada lo que hace Maduro cuando habla de Vietnam o cuando habla de un conflicto interno. En Venezuela no hay posibilidades de eso. Y no hay posibilidades, ¿por qué? Porque uno, ya está sucediendo la masacre. Hay 70 niños asesinados, niños. O sea, menores todos de 25 años, niños regresando a sus casas, luego de protestar pacíficamente que fueron asesinados o por el FAES, que es un organismo especial de las Fuerzas Armadas, o por colectivos armados, es decir, paramilitarismo. Hay 700 secuestrados, de los cuales también casualmente 70 son menores de edad. Eso ya está pasando en Venezuela. Nadie se va a arriesgar por Maduro en este momento. No hay lealtad a Maduro en Venezuela por varias cosas. Uno, no protege a nadie. Los que me secuestraron a mí hace unos días están presos. Nelson Martínez, quien fue ministro de Chávez, fue asesinado directa o indirectamente al no recibir atención médica estando tras la reja. Luis Ortega Díaz, que fuera fiscal de Chávez, fue perseguida por Maduro. Miguel Rodríguez Torres, quien fue ministro de Chávez, fue perseguido por Maduro. Rafael Ramírez, que era el ministro de PDVSA de Chávez, fue perseguido por Maduro. Los acreedores y prestamistas de Maduro no pueden recuperar su inversión en Venezuela porque no provee de servicios. La mejor opción para Venezuela, la mejor alternativa al conflicto hoy en Venezuela, creo que el mismo chavismo ya lo entiende muy bien. Incluso por ahí había una declaración del mismo Rafael Ramírez, que puedo compartirla o no, pero ya había ahí una intención clara, es que Maduro salga inmediatamente de Miraflores y abra paso a un gobierno de transición, a elecciones libres que genere confianza en el país, posibilidad de inversión, estabilidad, respeto a los derechos humanos y reglas claras de juego. But you're agreeing with me, there are risks. The government has already shown on television just today the tanks, the snipers. They are prepared to confront demonstrators and especially what they call civil unrest. Y a pesar de eso estoy aquí, ejerciendo funciones. Entonces es paradójico, ¿no? Que tienen todo ese poderío y estoy aquí, nombrando embajadores, protegiendo los activos de la nación, hablando del ingreso de ayuda humanitaria, hablando de amnistía y garantía para esos militares que se pueden poner del lado de la Constitución. Entonces, no sería paradójico que demuestran todo ese supuesto poder, pero del otro lado, y hay 3 elementos fundamentales: estamos del lado de la Constitución, tenemos masivo apoyo popular y el respaldo del mundo. But this is a very unusual situation. You have 2 men, both
claiming to be the president, one Nicolasa Madura, who with the support of the military actually has the power in this country, and another, yourself, who has the support of much of the international community. And the people. How is this all going to end? Mira, esto no empezó en el 2019. Esto tiene años de construcción, de construir mayoría, de haber ganado el Parlamento Nacional y tener beligerancia a nivel del mundo para que nos pudieran reconocer y validar nuestra lucha, que no solamente ha sido democrática, sino ha sido muy sacrificada, no violenta. Hemos visto cómo han asesinado y masacrado a nuestros jóvenes, cómo se mantienen hombres como Leopoldo López, preso de conciencia, tras las rejas, Freddy Guevara, quien fuera primer vicepresidente, asilado, Julio Borges, desterrado, José Manuel Olivares Juan Requesén, quien es diputado del Parlamento que debería estar ejerciendo sus funciones en nombre del pueblo del Táchira, torturado y secuestrado. Esto tiene muchos años de construcción, que llegó a un punto, al parecer, culminante, y por eso hemos hablado muy claramente de las Fuerzas Armadas. Te puedo decir con propiedad de causa que no hay nadie dispuesto a inmolarse por Nicolás Maduro Moros, porque, de nuevo, no tiene ni la capacidad de proteger, ni tiene la capacidad de enrumbar la crisis que ellos causaron. Entonces, sí, puede desembocar en un conflicto de eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos una solución política al conflicto que ellos generaron al robarse el dinero de la nación, al desterrar venezolanos, al negar a una parte importante de la población que en ese momento era la oposición, que era mayoría electoral desde el 2015, evidente y amplia. Así que ellos han generado esta crisis. Entonces, es una posibilidad. Yo en lo personal, no por ser optimista solamente, sino por tener los elementos en la mano, la veo muy remota, porque, de nuevo, aquí estamos, ejerciendo funciones. Mañana volvemos a las calles y seguiremos ejerciendo mayoría. Y vale la pena acotar que no solamente es en Caracas. El 23 de enero hubo 53 puntos a nivel nacional, 200 a nivel del mundo, versus un puntico muy pequeñito, donde Maduro se dirigió encerrado en 4 paredes a los pocos seguidores que les queda. Creo que hay una evidencia muy clara de lo que está pasando en Venezuela. You've been speaking in secret to members of the military. What have they told you? Bueno, he estado no solamente con militares y no militares, civiles y no civiles. He estado hablando con mucha gente que está dispuesta a ponerse del lado de la Constitución. Hoy en Venezuela todavía vivimos en una dictadura que a todas luces se ve débil, que a todas luces se ve que no puede resolver ningún problema de ningún venezolano. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque decir algún nombre o decir algún elemento pone en riesgo la vida de gente. Como hoy hay 27 sargentos de la Guardia Nacional siendo torturados en el sótano del DGCIM, que es la Dirección de Contrainteligencia Militar de las Fuerzas Armadas, por haber expresado su descontento en Cotiza. Hay 160 oficiales activos detenidos solamente en 2018 que han sido torturados, su familia vejada, perseguida, por demostrar descontento. En algunos casos simplemente por decir que la presto operacional de las Fuerzas Armadas no funcionaba. No tenían cómo alimentar a la tropa. Solamente por eso, torturados, detenidos, y usted está conspirando. Entonces sí, hemos hablado con todo el mundo como debo serlo. O sea, o como parlamentario o como presidente encargado. Mi rol es el de ser el presidente encargado de todos los venezolanos, chavismo incluido, militares incluidos. Washington says that all options are on the table. Would you support a U.S. military intervention if all else fails? Nosotros haremos todo lo posible porque en el menor tiempo posible, con el menor costo social, que genere estabilidad y gobernabilidad al país para atender la emergencia humanitaria, para lograr reactivar el aparato productivo del país, tengamos libertad en Venezuela. But you're not ruling it out, are you? Nosotros vamos a hacer todo lo posible, todo lo que tengamos que hacer con las 5 variables que te dije. Generar gobernabilidad, estabilidad al país, menor costo social, que podamos atender la emergencia humanitaria y podamos reactivar el aparato productivo que genere empleo, preste servicio al ciudadano y podamos reencauzar a Venezuela hacia la democracia. I say that because for many people watching this conflict unfold, it certainly looks like the White House is dictating the terms of President Nicolás Maduro's departure. Bueno, yo entiendo que para la comunidad internacional a veces buscar una fijación, incluso para la izquierda internacional, pudiera fijarse en Estados Unidos, pero eso sería menospreciar a Europa, que nos está apoyando, sería menospreciar al Grupo de Lima, a Canadá, a Israel, a Australia, a Japón, a Marruecos y muchos otros países que en las próximas horas se van a pronunciar en favor, insisto, no de Juan Guaidó, sino
de la Constitución venezolana, de la lucha por que cese la migración en Venezuela, que ha sido de más de 3.300.000, y muy importante rescatar la idea de libertad y democracia en la región. But without U.S. support, would you be sitting there? Las sanciones también las aplicó Europa, por cierto, de manera inédita. Entonces, de nuevo, o sea, esto no es un tema Trump ni de izquierda ni de derecha. Esto es un tema de humanidad, esto es un tema de democracia, esto es un tema de libertad. Esto creo que es importante que lo sepa el mundo. Y, de nuevo, no solamente fue Estados Unidos que aplicó sanciones, Europa también aplicó, y no aplicó sanciones a Venezuela, por cierto, sino a funcionarios corruptos y violadores de derechos. Selective sanctions, not blanket sanctions. That's the point of disagreement right now between the EU and the White House. Para la Unión Europea es inédito. O sea, la Unión Europea nunca había sancionado funcionarios. O sea, ya ese paso fue un paso trascendente, no solamente para nuestra lucha, sino incluso para lo que significa la Unión Europea. Y creo que fue trascendente y creo que se ha demostrado ampliamente, además, que tenían razón. O sea, cuando un tesorero de la nación se declara culpable de haber recibido $1.200 millones, una cifra absolutamente sin precedente. Un funcionario, insisto, en Venezuela se han perdido entre 300.000 y 400.000 millones de dólares del erario público. Eso representa 4 veces y medio el PIB. Si yo a cualquier país de Europa o de América le preguntara cuánto de tu presupuesto o del PIB, qué porcentaje representa la corrupción, se reirían de mí. O sea, es absolutamente marginal lo que puede representar la corrupción versus el PIB. E incluso si agregas la burocracia, cuánto cuesta la burocracia, el aparato del Estado versus tu PIB, también es marginal. En Venezuela es 4 veces y medio, se robaron 4 veces y medio la economía de un país. Eso no tiene precedente y eso explica la miseria que está atravesando el país con las reservas petroleras más grandes del mundo. President Maduro says that there is a coup d'etat underway, instigated by the United States. And I think you would agree with me that there is an effort to bring about regime change. There's no question about that. But how do you feel about the United States, again, intervening here in Latin America, given its track record for decades in countries like Chile and Guatemala, more recently in Libya and in Syria? And why should the outcome be any different here in Venezuela? El proceso venezolano ha sido conducido totalmente por los venezolanos. Eso es lo primero que creo que hay que decir. La construcción de mayoría, la construcción de la presión social, la construcción de haber ganado el Parlamento Nacional, de haber fundado partidos políticos, de haber resistido al embate de la crisis. Eso es obra de los venezolanos y su altísima conciencia republicana. En Venezuela hubo democracia, por muchos años la perdimos. Lamentablemente estamos en la lucha por recuperarla. Eso es lo primero que debo decir con respecto a esto. Sí, lo que hay hoy es un gran soporte, una gran cooperación, no solamente de los Estados Unidos, sino de Europa, de los países de América, de los países incluso en este momento ya de Asia, de África, que nos están apoyando, algunos de Oceanía, como Australia. Así que creo que hay una perfecta adecuación a nuestra Constitución. Y 2 cosas adicionales. Es pura retórica de Maduro. Durante 20 años el principal cliente de los Estados Unidos, el de Venezuela, perdón, son los Estados Unidos. La factura petrolera a Chávez y a Maduro durante 20 años la pagaron los Estados Unidos. O sea, es absoluta retórica el decir que eran sus enemigos o que intentaron algo en contra de él cuando era su principal cliente. ¿A quién se pelea con su principal cliente sino únicamente retórica? ¿Y por qué digo esto? Entonces él aduce luego que hay un golpe, pero yo estoy aquí ejerciendo funciones. Entonces es retórica para tratar de convencer a sus acreedores y a sus prestamistas del mundo que aquí pasa algo en Venezuela que no es culpa de él. Es absoluta responsabilidad de Maduro la corrupción, la crisis que está pasando en Venezuela, el no haber administrado bien el erario público, el haberse dejado convencer por sus asesores o por quien sea de que el modelo que estaban eligiendo económicamente era positivo, que la gente hoy depende en Venezuela de un subsidio de alimentación cuando en Venezuela se autoabastecía en alimentos y hoy 80% de los alimentos se deben importar cuando tenemos 5 millones de hectáreas de tierras cultivables en nuestro país. Así que no hay duda en este momento que la gran inmensa mayoría de Venezuela quiere cambiar y es la que la presión ha generado y que el mundo ha volteado a ver a Venezuela, no solamente un país. So why not organize elections right away? Porque vivimos en dictadura
y están secuestradas en este momento las elecciones. Las elecciones han debido ser el año pasado y él no lo permitió, porque sabía que perdería. But what if Maduro agreed, under all this pressure, to hold elections, but while still in office, internationally supervised, transparent, under conditions that everyone could agree to? Would you allow that to happen? Would you agree? Cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Todo en ese marco está dispuesto a hablarse. Juan Guaido, thank you very much for talking to Al Jazeera. Talk to Al Jazeera has requested an interview with President Nicolasa Madura. We haven't heard back, but our invitation remains open.